Bienvenida y bienvenido a un nuevo análisis en profundidad. Hoy vamos a meternos en un terreno fascinante, una de esas intersecciones donde chocan dos de las mayores fuerzas que están redibujando nuestro mundo, la inteligencia artificial y la inversión sostenible. Exacto. Y lo vamos a hacer a partir de un estudio académico muy reciente, de diciembre de 2025, que se hace una pregunta que parece de ciencia ficción, pero que tiene implicaciones muy reales. Los grandes modelos de lenguaje, la tecnología que mueve herramientas como ChatGPT, que ya usamos a diario, tienen sus propias creencias sobre las inversiones ambientales, sociales y de gobernanza, las famosas ESG. Y esa es solo la primera capa de la cebolla, porque la siguiente pregunta es todavía más potente. Si es que las tienen, ¿se parecen en algo a las de los inversores de carne y hueso? Y lo más inquietante de todo, ¿podrían estar ya, sin que nos demos cuenta, influyendo en las decisiones millonarias que se toman cada día en los mercados? Esa es la misión de hoy, intentar desentrañar la personalidad oculta de estas herramientas de IA. Para demostrarlo, los investigadores diseñaron un experimento realmente ingenioso. No se pusieron a charlar con la IA a ver qué opinaba. Cogieron encuestas que ya existen, validadas y diseñadas específicamente para medir las actitudes de gestores de fondos profesionales e inversores particulares, y se las pasaron a 10 de los principales modelos de IA del mundo. Hablamos de los pesos pesados, modelos de OpenAI, Google, Anthropic, de Estados Unidos, China, Europa. Y la instrucción era clara. Responde a esto como si fueras un inversor. Vamos a empezar por la comparación más interesante, la de la IA contra los profesionales, los que gestionan el dinero de verdad. Una de las primeras preguntas era muy directa. Ordena 6 factores, por su importancia, para el valor a largo plazo de una empresa. Cosas como la estrategia, los resultados, la estructura de capital y, entre ellos, el desempeño ambiental y social. ¿Qué pasó? Pues aquí es donde se abre la primera gran brecha. Los gestores humanos, los profesionales, colocaron el desempeño ambiental y social en el último lugar, el sexto de 6. Para ellos, lo más importante sigue siendo la estrategia de negocio, los resultados operativos, lo clásico, el núcleo duro de las finanzas. ¿Un momento? ¿Todas las IAs? Sin excepción. Da igual si es de Google, de una empresa china, ¿todas piensan igual en esto? Eso no es una coincidencia. Es como si hubieran ido a la misma escuela de valores. ¿De dónde sale este consenso tan artificial? Esa es la pregunta clave que aborda el estudio. Y la hipótesis es que esa homogeneidad apunta directamente al origen de estas creencias. Por un lado están los datos de entrenamiento. Estos modelos han leído una porción gigantesca de Internet, donde en los últimos años, sobre todo en fuentes de noticias, informes de ONGs o documentos corporativos, hay una narrativa muy potente a favor de la sostenibilidad. Pero hay un segundo factor, quizá más importante, el propio proceso de ajuste final con retroalimentación humana. Explica un poco qué es eso, porque suena a clave. Es una fase crucial del entrenamiento. Después de que el modelo aprende de los datos brutos, miles de personas evalúan sus respuestas para hacerlo más útil, coherente y seguro para evitar que dé respuestas tóxicas o peligrosas. Inevitablemente los valores de esos evaluadores, que a menudo son trabajadores de la industria tecnológica, con una visión del mundo que tiende a ser más progresista, se filtran en el proceso. No le dicen tienes que ser pro ESG, pero al premiar respuestas que se consideran más responsables o éticas, acaban educando a la IA para que piense de una manera determinada. Entendido. O sea, no son lienzos en blanco. Vienen con una especie de educación predeterminada sobre estos temas. Vale, entonces consideran que la sostenibilidad es más importante en general. Pero el estudio no se queda ahí, ¿verdad? Baja al detalle de qué temas concretos les preocupa más. Así es. Analiza lo que en finanzas se llama materialidad, que no es otra cosa que la importancia real de un tema para el resultado financiero de la empresa. Se evaluaron 8 dimensiones: bienestar de los empleados, diversidad, emisiones de gases de efecto invernadero, etc. Y el resultado fue abrumador. En cada una de ellas, sin excepción, los modelos de IA les asignaron una materialidad financiera más alta que los humanos. ¿Y había algún área donde la diferencia fuera un auténtico abismo? Sí, y esto es muy revelador. En los temas puramente medioambientales. Por ejemplo, en una escala de importancia de 0 a 4, los gestores humanos valoraban la materialidad de las emisiones de gases de efecto invernadero con un 2,50, un riesgo moderado alto. La media de la CIA era de 3,41.
Es una diferencia brutal. Es que, pensándolo bien, tiene cierta lógica. Un gestor humano puede estar presionado por los resultados del próximo trimestre, por el bonus de fin de año. La IA, en cambio, ha sido alimentada con todos los informes científicos sobre el clima y proyecciones a 30 años. Quizás simplemente ve el riesgo financiero a largo plazo de una forma más directa, sin los sesgos humanos del corto plazo. Exacto. Es como si para los humanos fuera una nube en el horizonte, mientras que para la IA ya es una tormenta en ciernes para la que hay que prepararse. Y esta percepción de riesgo se traslada directamente a lo que más importa en el mercado, las expectativas de rentabilidad. Los gestores profesionales son cautos, esperan que las empresas con buen desempeño ESG superen ligeramente al mercado y las de mal desempeño lo hagan un poco peor. Son moderados en sus apuestas. ¿Y las máquinas? Las máquinas se lanzan a la piscina. Sus expectativas son mucho más polarizadas. Son increíblemente optimistas con las empresas líderes en ESG y demoledoramente pesimistas con las rezagadas. De nuevo, esta opinión es casi unánime entre todos los modelos, frente a un abanico de vistas mucho más amplio entre los humanos. Es decir, las IAs no solo son idealistas muy convencidos de que su idealismo además da dinero. De acuerdo. La IA cree que las empresas ESG son más rentables y más seguras. Pero la verdadera prueba de fuego para cualquier inversor, sea humano o máquina, llega cuando tienes que poner tu dinero donde pones tus palabras. ¿Qué pasa si una inversión sostenible implica hipotéticamente ganar un poco menos? ¿Estarían dispuestos a sacrificar rentabilidad a cambio de impacto? Aquí el contraste es sencillamente brutal. Se les preguntó directamente. Un tercio de los gestores humanos, un 33%, afirmó que no toleraría ningún tipo de sacrificio en la rentabilidad. Su respuesta fue cero. El beneficio es el beneficio. ¿Y las IAs? ¿Sabes cuántos modelos de IA escogieron esa opción? Ninguno. Cero. Cero, ni uno solo. Eso es increíble. Ni siquiera el modelo más capitalista o puramente financiero. Todos estaban dispuestos a pagar un peaje por la sostenibilidad. Eso sí que es un resultado que no me esperaba. Totalmente. La mayoría se mostró dispuesta a aceptar una pequeña pérdida de rentabilidad, y algunos modelos como los de Anthropic y Google incluso una significativa. Esto nos dice algo fundamental. La IA no solo cree que lo ESG es bueno para el negocio, sino que está dispuesta a pagar por ello si hiciera falta. Su enfoque parece más impulsado por valores, no solo por el valor financiero. Y eso es lo que me parece más extraño de todo. No estamos hablando de una persona con conciencia, sino de un sistema que está diseñado para predecir la siguiente palabra más probable en una frase. ¿Cómo puede una máquina tener una respuesta moral? ¿Qué significa eso realmente? Es una pregunta filosófica casi, pero en términos prácticos no significa que sienta una moralidad. Significa que, a partir de los millones de textos que ha procesado, ha aprendido que la respuesta más coherente, la que más se alinea con el patrón de un buen actor en la sociedad según sus datos, es la que prioriza la ética. Es un eco muy convincente de lo que ha aprendido, que es la postura correcta a adoptar. Un eco, me gusta esa palabra. Y supongo que ese mismo eco se escucha cuando se compara con los inversores particulares, no solo con los profesionales. El mismo patrón, sí. A los inversores particulares se les preguntó por su principal motivación para invertir en ESG. La respuesta mayoritaria de los humanos, casi la mitad, un 48%, respondió ninguna razón en particular, lo que denota o bien confusión o poca convicción. En cambio, la respuesta abrumadoramente mayoritaria de las IAs fue «es lo correcto». Un 61% de las respuestas de IA citaron esta razón ética. Fascinante. No dicen porque va a rendir más o para cubrirme de riesgos, aunque ya hemos visto que también lo piensan. Su primera respuesta, su impulso primario, es moral. Y creo que había un dato final sobre el cambio climático que remataba este retrato. Exacto, el broche final. Mientras que la preocupación de los inversores humanos se distribuía de forma bastante equilibrada entre niveles bajos, moderados y altos, todos los modelos de IA, sin excepción, se clasificaron en la categoría de alta preocupación. El resultado es el retrato de una personalidad artificial muy definida, uniforme, coherente y con una fuerte base ética internalizada. Vale, hemos pintado el retrato robot de la personalidad inversora de la IA. Es pro-ESG, coherente y hasta moral en sus respuestas. Pero, ¿esto importa?
¿O es solo un experimento curioso que se queda en el laboratorio, un simple juego de salón para académicos? ¿Tiene algún impacto tangible en el mundo real? ¿Está afectando ya a los humanos que usan estas herramientas? Concretamente, a los analistas financieros, que cada vez más usan estos modelos para investigar y redactar sus informes de inversión. ¿Y cómo se puede medir algo así? Suena complicadísimo. Usaron una herramienta de detección muy avanzada, un detector de IA, para analizar más de 36.000 informes de analistas reales, publicados entre 2023 y 2024, e identificar qué partes del texto estaban probablemente generadas por una IA. ¿Y qué encontraron? ¿Hay un patrón? Un patrón clarísimo. Lo primero, algo que casi podíamos intuir. Los informes que usan IA dedican mucha más atención a temas ESG. Pero lo realmente importante es el efecto en sus recomendaciones, en si te dicen compra, vende o mantén una acción. Y aquí está el kit de la cuestión. Después de empezar a usar herramientas de IA, los analistas se vuelven significativamente más optimistas con las empresas que tienen altas puntuaciones ESG. Espera, ¿no es que se vuelvan más optimistas en general con todo el mercado? No, y eso es lo crucial. Su optimismo se vuelve selectivo. No es que la IA les haga ver todo de color de rosa. Es que les hace ver de un rosa más intenso a las empresas que encajan con su visión del mundo pro-ESG. Son más propensos a emitir recomendaciones de compra o a mejorar sus valoraciones para esas empresas líderes en sostenibilidad. Entonces, ¿cómo pasa esto? El analista le pide a la IA, escribe un informe optimista sobre esta empresa sostenible. ¿O es más sutil? Es mucho más sutil y por eso es tan interesante. El analista puede usar la IA para tareas aparentemente neutras. Resúmeme los últimos 10 informes anuales de esta compañía, identifica los principales riesgos mencionados en las noticias o ayúdame a redactar un primer borrador de este párrafo. Si la IA, en sus resúmenes y borradores, enfatiza constantemente las fortalezas ESG y minimiza otros riesgos, está poniendo el pulgar en la balanza. Es un efecto de anclaje. La primera información que recibe el analista ya viene con un sesgo, y eso condiciona todo su análisis posterior. Es que, pensándolo bien, es algo que ya hacemos en otros ámbitos. Si usas el corrector ortográfico de Google Docs, poco a poco tu forma de escribir se va pareciendo a la que el corrector prefiere. O si usas un GPS todos los días para ir al trabajo, dejas de pensar en rutas alternativas y simplemente obedeces. Esto parece la versión financiera de ese mismo fenómeno de cesión sutil del juicio. Es una analogía perfecta. Es una prueba bastante sólida de que el sesgo ESG de la inteligencia artificial se transfiere de alguna manera al juicio del experto humano que la utiliza. Es casi como un susurro al oído que le dice, fíjate en esto es importante, dale más peso. Pero a ver, por jugar al abogado del diablo, ¿podría haber otra explicación? Quizás los analistas que están más predispuestos a usar las últimas herramientas de IA son, por naturaleza, más jóvenes o más tecnófilos, y por tanto ya eran más pro-ESG para empezar. El estudio controla esa posibilidad. Sí, y es lo que hace que la evidencia sea tan robusta. No solo comparan analistas que usan IA con los que no. Lo más potente es que miden cómo cambian las recomendaciones del mismo analista antes y después de empezar a usar IA. Y ahí ven el cambio. El mismo profesional, con la misma visión del mundo, empieza a usar estas herramientas y de repente sus valoraciones de las empresas sostenibles mejoran. Se aísla el efecto de la herramienta. Eso sí que es una prueba sólida. Estamos viendo entonces un nuevo canal muy discreto por el que la IA puede empezar a moldear los mercados. No es un robot que compra y vende acciones a lo loco, sino una herramienta que influye en los miles de humanos que al final apretan el botón. Exactamente. Es una transferencia de sesgos de la máquina al humano. Una nueva fuerza en el mercado que hasta ahora no habíamos medido. Sentar las ideas clave. Empezamos con una pregunta simple. ¿Qué piensan las IAs sobre el dinero y la sostenibilidad? Y hemos descubierto no solo que tienen una opinión, sino que esa opinión es un sistema de creencias pro-ESG muy fuerte, muy uniforme y con una base sorprendentemente ética. Un sistema de creencias que las lleva a considerar estos factores más importantes para el negocio, a esperar mejores resultados de las empresas que los cumplen y a estar más dispuestas a sacrificar beneficios por ellos que los inversores humanos, tanto profesionales como particulares. Y, lo que es crucial, hemos visto que esta personalidad de la IA no es para nada inocua.
No es una anécdota, parece estar influyendo ya, de forma sutil pero medible, en las decisiones de los analistas financieros, inclinando la balanza de sus recomendaciones y, por tanto, abriendo una nueva vía por la que la IA puede moldear los mercados. El estudio nos obliga a pensar en las herramientas que usamos a diario. A menudo las vemos como procesadores de información neutrales, como una calculadora superpotente o una enciclopedia infinita. Pero esta investigación sugiere que no son neutrales, vienen con su propia visión del mundo, una visión moldeada por la inmensa cantidad de texto que han digerido, y quizás por los valores de las personas que las afinaron. Y eso nos deja una reflexión final para quienes nos escuchan. A medida que estas herramientas tan potentes se integran cada vez más en nuestra vida profesional, y no solo en las finanzas, sino en el derecho, la medicina, el periodismo, la gran pregunta ya no es si las vamos a usar, sino cómo. Exacto. ¿Cómo podemos ser conscientes de los sesgos que llevan incorporados? ¿Y qué responsabilidad tenemos para detectar las formas sutiles en las que podrían estar condicionando nuestro propio juicio sobre temas complejos y cargados de valores? ¿Cómo nos mantenemos al volante cuando el copiloto tiene unas opiniones tan firmes y a menudo tan persuasivas? Una pregunta fundamental para el futuro que se nos viene encima. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.